Fire Sports presenta técnicas y tácticas bajo la conducción de Paul Valderrama y Sebastián González. Iniciamos. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en técnicas y tácticas en este programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un gran tema como es el control, pero antes de empezar le vamos a dar pase al profesor Sebastián y a Paul, que nos acompaña el día de hoy, un gran programa que tenemos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paulo. Muy buenas noches a toda la gente que nos está acompañando y bienvenidos a este segundo programa de técnicas y tácticas. Y como bien mencionabas, Paulo, darle la bienvenida a nuestro amigo y gran experto del tema, conocedor, Paul Valderrama. ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Paulo. Buenas noches a todas las personas que nos siguen. Como bien dicen, estamos en nuestro segundo tema, que es el control, que digamos que es una secuencia correlativa de lo que significa el pase, ¿no? En el tema anterior habíamos tratado lo que es el pase, y hoy vamos a la siguiente etapa, ¿no? Que es básicamente hablar sobre el concepto del control. Es correcto, Paul. Y fíjate qué bueno que fue el programa de la semana pasada, tanta gente lo ha visualizado en YouTube, en las redes sociales, que tuvimos participación e interacción, así que fue tan bueno la charla. Lo hemos manejado en todas las etapas evolutivas, desde el aspecto lúdico, recreativo, hasta formativo y hasta el profesionalismo. Así que, como bien mencionabas, Paul, ahora viene el tema, el segundo fundamento técnico, que vamos a hablar de la recepción. Así que, para darle inicio, Paul, ¿cómo ves? Bien, bueno, creo que empezamos por la etapa básica, el concepto, ¿no? De lo que presente, lo que significa el control, ¿no? Definitivamente el control es la acción técnica que tiene el jugador a recibir el balón, ¿no? De dominarla y dejarla en posición, ¿no? Para ser jugada inmediatamente, ¿no? Eso es un concepto general. Y obviamente tiene que hacerlo con la superficie idónea, ¿no? Y más apropiada, ¿no? Básicamente ese es un concepto general de lo que representa el control. Es correcto, muy bien. Y como dice el reglamento de juego del fútbol, ¿no? Esto se puede utilizar sacando el arquero o el portero, los otros 10 jugadores del equipo, los otros 20 jugadores de campo, pueden utilizar cualquier miembro del cuerpo menos las manos, ¿no? E inclusive los antebrazos o el brazo, que es una infracción a la regla. Pero esto que bien mencionabas, el control, se puede utilizar cualquier parte del cuerpo. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría compartir con Paul, ¿cómo haríamos, Paul, para compartir con los papás, con los profesores, empezando en etapas de iniciación deportiva, como a los 5 años? ¿Cómo podríamos hacer, Paul, mediante juegos, que los chicos vayan incorporando este concepto técnico? Bien, básicamente lo que tenemos que, lo primero que es la etapa base es la coordinación y la psicomotricidad, como lo habíamos hablado, ¿no? Los chicos deben de tener primero el control de su cuerpo para posteriormente controlar un objeto. Entonces, y aquí vamos dando redundancia a uno de los temas que tocamos, ¿no? Cuán importante es la coordinación y el control del cuerpo de los niños, que es lo primero y lo elemental. Entonces, es indispensable que a temprana edad se ponga mucho énfasis justamente en esos trabajos psicomotrices, coordinativos de los chicos. ¿Por qué? Porque al final, a nivel de los juegos, puedes tú determinar el movimiento de los chicos para que cuando tenga que dominar el objeto, se resulte mucho más fácil y mucho más natural. ¿De acuerdo? Entonces, aquí generar movimientos directos, laterales, la lateralidad, movimiento en el cuerpo es una etapa inicial, que lo puedes ir sumando con el balón, ¿no? Empezar a lanzarle el balón y que tengan control con las distintas partes del cuerpo. Como bien sabes, al principio, me parece que a temprana edad se debe trabajar mucho con los pies, ¿no? No exigirle tanto, o sea, se le puede dar el concepto del trabajo con los muslos, con el pecho, pero todavía no está en ese proceso, no está en el edad. Pero se podían dar ciertos matices de juego, ¿no? Es fundamental que permanentemente jueguen con el balón. Y el constante pase. A ver,
cuando uno da un pase, ¿no? Y el niño devuelve el balón golpeando, no está generando un control, está generando prácticamente pase. ¿No? Control es básicamente que el niño tenga la posibilidad de parar el balón o darle dirección, darle cierto movimiento al balón para poderle entregar, ¿no? Y esos son elementos necesarios que tiene que empezar a jugar los niños desde pequeños, usando la derecha, usando la izquierda, ¿no? Esa es la etapa inicial. Y poco a poco empezar a darle mayores elementos, movilidad, fuerza, movimiento, dinámica, poco a poco conforme vayan creciendo. Pero aquí hay que definir, y es importante definir, cuáles son los controles clásicos, ¿no? Porque dentro de todo tenemos que conceptualizarlo, al margen de la parte del cuerpo que usemos, ¿ok? Digamos, hablamos de un control que es una parada, ¿no? La parada es básicamente cuando uno recibe el balón y moviliza totalmente el balón, ¿no? Entonces, obviamente, ya vamos conceptualizando lo que se busca. La otra es la semiparada. Es que definitivamente cuando recibe el balón no se inmoviliza totalmente, ¿de acuerdo? Hablamos también del control de parada. Es cuando les viene el balón y disminuye la velocidad de la pelota, ¿no? En cualquier dirección, o sea, como que la disminuye, hace un control del balón. Y la otra que es el control orientado, que obviamente que es ya básicamente que nos permite orientar el balón, ¿no? Hacia la dirección que nosotros estamos, o sea, la zona más oportuna, ¿no? Para continuar con el juego. ¿De acuerdo? Que digamos que son 4 puntos que pensando como padre, ¿no? Cómo yo ayudo al trabajo, a mi niño, básicamente es eso, ¿no? Buscar básicamente que en las situaciones de control las acciones de juego no son determinadas, son variables. No sabemos en qué momento vas a generar el control, si va a ser en defensa o en ataque. Entonces, sobre esa situación de juego, uno tiene que saber cómo vamos dándole esos distintos elementos y esa información en base a los fundamentos sobre el control, conceptualmente hablando. Tal cual, es súper completo lo que estás mencionando, muy correcto. Y fíjate, agregando esto que estás mencionando para los profesores, para los maestros de educación física que están acompañando en la formación temprana de los chicos, fíjate qué importante que es agregarle que a los chicos a los 4 o 5 años ya tienen incorporado la motricidad gruesa y empiezan a trabajar, a desarrollar la motricidad fina, ahora lo vamos a explicar. Pero fíjate lo importante de los profes de educación física, que los chicos ya empiezan a incorporar conceptos de tiempo y espacio, lo que es adentro y afuera, derecha e izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás, porque cuando el chico empieza a incorporar tiempo y espacio, ya sabe a posteriori cómo manejar el elemento, ¿no? En el caso de la recepción. Entonces, importante esto del tiempo y espacio, importante esto que mencionabas, la parte de coordinación, la parte de propiocepción, de conocimiento del cuerpo y del desplazamiento, y la parte coordinativa. Entonces, estos son valores fundamentales para que el chico a posteriori no tenga o no le cueste tanto el trabajo en sí de lo que es el trabajo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, hay muchos juegos a temprana edad donde los chicos empiezan a desarrollar lo que es derecha e izquierda, y ahí se empieza a definir, porque después a futuro se va a empezar a trabajar los perfiles. Entonces, es un punto que quería mencionar, Paul, para complementar. Correcto. No, y definitivamente tu aporte suma básicamente al concepto que debemos trabajar, y obviamente como la perspectiva de formador que tienes, hay que ir alineando sobre situaciones reales de juego a los chicos, ¿no? Es importante que saber que en un juego el balón no siempre te llega de la misma altura, no te llega con la misma fuerza, no te llega en la misma dirección. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado para justamente reaccionar o tomar acción en el momento específico que le toque generar el control, ¿no? En la secuencia de juego, uno puede poner un extraordinario pase, pero ¿de qué me sirve tener un extraordinario pase si la persona que lo va a recibir no genera un buen control? Se corta el proceso, se corta el engranaje, ¿no? de juego. Entiendan y sepan cuán importante es tener todos estos elementos bien conceptualizados
para saber aplicarlos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, al momento del juego, ¿no? Y obviamente practicarlo porque sobre esas situaciones, diversas situaciones que se presentan, pues uno tiene que estar preparado para tomar acción sobre ello, ¿no? En la postura, en la posición, ¿no? El formato técnico que deben de tener la postura, ¿no? Para poder recibir el balón con el pecho, ¿no? La posición que debe tener el cuerpo para poderla controlar con el muslo, ¿no? La orientación que debe tener, el formato que debe tener con el pie, qué posición del pie poner, cómo ponerlo. O sea, y hay diversas variables que se dan sobre distintas situaciones, ¿no? Y es fundamental que a través de los juegos, pues, los chicos vayan practicando ello también. Tal cual. Y fíjate que en esto que estamos hablando entre los 4 o 5 años, fíjate que la semana pasada hablamos del pase, ahora de la recepción o el control. Esto quiere decir que ya empiezan los chicos a interpretar que es un juego colectivo y asociado. Sabemos que a estas edades tempranas, el chico o el niño interpreta que su mundo es el balón y él, o la pelota y él. Entonces, fíjate cómo ya empieza a incorporar conceptos de que la tiene que pasar y que a este mismo pase hay un control y una recepción. Entonces, fíjate que ya se empieza a trabajar un juego colectivo y asociado. Y a esto mismo, si vemos que tiene dificultad el chico, o no importa la edad que tenga, a veces manejar el miembro inferior, que son las piernas, o el golpeo con el pie, se le tiene una dificultad, ya de por sí se puede hacer juegos con la manipulación objeto-mano, para que ir incorporando el concepto del pase, de la recepción y el control. Entonces, si vemos que hay alguna dificultad de edades tempranas, ya la dificultad es utilizar el objeto y el pie, ¿no? Entonces, por eso los profes también incorporen no solamente la dificultad en meterle más dificultad al trabajo, sino por ahí yendo a lo más fácil, que es la manipulación objeto-mano, que es una cuestión natural del ser humano. Entonces, esto también para que los profes lo tengan en consideración a la hora de dificultad. De acuerdo. Sí, y si nosotros unimos los conceptos, qué interesante resulta, ¿no? Nuestro primer tema fue pase y nuestro segundo tema es control. Si nosotros asociamos en un solo trabajo, por ejemplo, ¿no? Si se trabajó el pase y el control, en la dinámica ya puedes empezar a generar el desmarque, también como concepto. ¿Por qué? Generas el pase, generas el control, generas el desmarque y manejas la línea de pase, la triangulación. Entonces son movimientos que se pueden ir incorporando a través de los juegos sobre situaciones reales de juego, porque la idea está de que se le introduzcan los fundamentos a los chicos, que obviamente generen la redención para ser aplicados en un momento determinado, en el momento del juego, porque tú no puedes definir, en este momento lo aplicas. No, tienen que estar preparados para cualquier situación, ¿no? Entonces, en ese proceso, conforme la información que le vas dando, lo que sí vas mecanizando es básicamente el movimiento, ¿no? Genero el control, ya genero el desmarque, ya voy en la línea, genero mi línea de pase, entonces ya se van generando dinámicas conforme van creciendo los chicos, generan mayor intensidad y mayor velocidad, ¿no? A temprana edad tiene que ser más estático. El concepto va a ser exactamente el mismo, pero en el proceso de evolución tenemos que hacerlo más dinámico conforme los chicos van creciendo. En pocas palabras, tiene que haber, mientras más grandes son los chicos, digamos, el concepto es el mismo, pero los niveles de exigencia son mayores, justamente, ¿por qué? Porque ya requieren, pues, mayores dinámica, movimiento y velocidad en el juego, ¿no? Excelente, Paul. Y antes de cerrar el primer bloque, que está fascinante, la verdad que está muy bueno, muy entretenido, quiero hacer una pregunta, Paul, para después desarrollarlo en el segundo bloque. ¿Cómo ves el tema de la visión periférica? Esto de que siempre tenemos la vista sobre el balón y a veces nos cuesta mirar el campo visual, ¿no? Independientemente de la edad. Obviamente, mientras más chiquito, más difícil. Pero te quería hacer esa pregunta para que después me la respondas. ¿Cómo hacemos para que los chiquitos no miren tanto el piso y empiecen con ejercitaciones la visión y del elemento? ¿Cómo hacemos para tener mayor campo visual, Paul? Te lo dejo ahí para que me la contestes en la próxima. Dale. Es momento de una pausa. Técnicas y tácticas.
Regresamos. Estás en Técnicas y Tácticas. Ok, Sebastián. Bueno, respondiendo a la pregunta que me hiciste sobre la visión periférica y el control. Hay un concepto importantísimo al momento del control que se tiene que plasmar en los juegos, en desarrollo, y es un concepto que tenemos que tenerlo de temprana edad, igual, ¿no? Para el proceso de evolución del cual hablamos, ¿no? Es recordar siempre que el control se hace con presión de marca, ¿de acuerdo? Entonces el control se debe hacer con la pierna más alejada de donde viene el rival, para mejorar y ampliar el campo visual. Y así poder continuar con el juego, ¿no? Y usar siempre el brazo de protección. Entonces, independientemente de ese concepto importante que maneja el tema del control, el uso del brazo de protección, ¿no? Usar la pierna más alejada donde viene el rival, obviamente vienen elementos que podemos nosotros desarrollar lo que es la visión periférica, que eso también se estimula y eso también se trabaja independientemente, ¿no? En el campo visual puede ser un ejercicio, ¿no? de tener al niño mirando al frente y poder estimular su visión periférica en movimientos, poniéndole cantidades ¿no? de 2, de 3, de 4, teniendo la visión al frente y al niño empezar a estimularlo para que vea qué número le están mostrando a su lado derecho o a su lado izquierdo. De esa manera, vamos trabajando y vamos desarrollando una visibilidad que no solamente tienes que estar pegado hacia el piso, ¿de acuerdo? Otro de los elementos importantes también que genero y va hacia otro concepto y que lo vamos a tocar más adelante seguramente, en la conducción, ¿no? Tú vas generando el tema de la conducción y la vista enterrada hacia el piso, y otro de los elementos que puedes usar para justamente como metodología, para que no esté enterrado al piso, es el profesor a la altura del niño más adelante empezar a señalar números para que el niño diga los números que está visualizando, de tal manera que va a generar la conducción visualizando hacia arriba, ¿no? Y tiene que determinar el número 4, 3, 2, 1, ¿no? Generando estímulos que de alguna manera permitan desarrollar la visión periférica, ¿no? Son pequeños elementos que se tienen que también introducir al proceso, al momento del trabajo, y que tienen que formar parte de la metodología de enseñanza, ¿no? Como parte de la estructura del formador, netamente en los ejercicios que aplican, ¿no? Sobre situaciones reales de juego, realmente, ¿no? Tal cual, fíjate esto que mencionabas, el desarrollo del nervio ocular es un músculo, entonces todo se trabaja. Y fíjate que quería hacer una mención, que no sé si lo habíamos hablado la semana pasada, Paul, pero lo reiteramos. Fíjate que el fútbol es la única disciplina deportiva donde casi se maneja todo el miembro por igual, o sea, la manipulación con el objeto, pero fíjate que todas las demás disciplinas deportivas utilizas el elemento con la mano o el implemento mano. El implemento puede ser el palo de hockey, el guante de béisbol, el bate de béisbol. Entonces, fíjate que todos los deportes, sacando nada más la patada en el rugby y la patada en el fútbol americano, todo es manipulación objeto-mano. Por eso fíjate la dificultad del fútbol en sí, que la mayor parte de utilización son las piernas o los pies. Entonces fíjate qué complejo que es el fútbol cuando dicen que es muy fácil jugarlo. Y en realidad la parte mecánica o la parte motriz lleva un tiempo de ejecución. Por eso estamos explicando todos estos procesos metodológicos, Paul, y por ahí mucha gente no lo había percatado de que el fútbol tiene su complejidad por cómo tenés que decidir, y esto que bien mencionabas, la visión generalmente siempre está vista al piso, cuando otras disciplinas, porque uno utiliza el objeto mano, su visión es más frontal. Entonces, fíjate qué interesante esto, Paul, ¿no? Correcto, sí, no, y hay aspectos a considerar, porque ya viene el tema de la postura, la posición, y hay contenidos que considerar también en los elementos de desarrollo de los juegos, ¿no? Por ejemplo, es importantísimo que al momento de desarrollar los juegos generemos una situación real de juego, ¿no? O sea, vamos a decir, no se trata de que le lance el balón y que muy cómodamente, no, o sea, tenemos que pensar en una situación real de juego. Por eso que las exigencias se van dando de acuerdo a la edad del chico, vuelvo a repetir,
en base a ello, ¿no? Entonces, se debe pensar, por ejemplo, entre las consideraciones, una consideración es pensar siempre en la siguiente acción, ¿no? Al momento de generar el control, ¿no? Es una variante para desarrollar diversas alternativas, ¿ok? O sea, siempre tenemos que de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Uno desarrolla, no es lo mismo desarrollar un control en su propia área, en posición defensiva, que generar un control en el medio campo, que generar un control en zona de ataque. Los niveles de presión son totalmente distintos, ¿me entiendes? Entonces es ahí donde debemos considerar siempre la siguiente acción, o sea, ¿qué sucedería en esa zona del control? ¿Qué es lo que debería hacer? Y justamente empezar a desarrollar los trabajos o los ejercicios o los juegos en función a ese siguiente elemento que se da, ¿de acuerdo? Otro elemento importante a considerar también es la orientación en función al rival, ¿no? Y acá soy redundante, ¿no? En función de las zonas distintas, las distintas posiciones que tienen en el campo, hay distintas velocidades y obviamente hay que ir de menos a más, ¿de acuerdo? O sea, en posición defensiva o en posición de ataque o en posición media. Siempre tenemos que tener esa orientación en función al rival. ¿Cómo me va a generar la presión? No es la misma presión que te genera un back central siendo yo delantero, ¿no? Que te genera un volante en la zona media, ¿no? que de alguna manera, o te genera un delantero siendo tu defensa. No es lo mismo. ¿Ok? Y otra consideración también a generar a través de los juegos es la orientación en función a los compañeros. Cuando uno genera el control es saber básicamente en la posición, si estoy en salida, si estoy en el ataque, cuál sería la posición como para tomar acciones rápidas, ¿no? Entonces es importante que en los juegos el control vaya acompañado, ¿no? Justamente empezar en esa siguiente acción que nos determine en función al rival o en función a tu compañero de tomar acciones para generar un sistema de juego que sea más ajustado a la realidad al momento de desarrollarlo, ¿no? Fíjate qué bueno que esto que estás mencionando, Paul, es buenísimo, porque esto que habíamos dicho de etapas de iniciación deportiva, de esto de tiempo y espacio, derecha, izquierda, arriba y abajo, adentro y afuera, fíjate que después a posteriori se puede trasladar a edades más avanzadas a un sistema, como estás mencionando, y muy bien expresado esto de cómo recepciono o controlo el balón según la ubicación de campo, según si estoy de un lado o del otro, arriba y abajo, según el biotipo del futbolista receptor y de la oposición. Y esto que bien mencionás, fíjate que ya estamos hablando de temporizar de que si tengo que acelerar o retardar la recepción, el control, según la velocidad del juego que mencionaba. Fíjate cómo ya se va integrando todo o se va articulando todas estas cuestiones que hablamos paso por paso metodológicamente y ya te lleva a una inducción de que podés hablar de un sistema o incluso de una estrategia de juego. Así que es súper importante lo que estás mencionando. Exacto. Y ahí es indispensable, como repito, ¿no? Y es un lenguaje que lo transmito y como, bueno, en el libro Cómo ayudar a mi hijo a ser deportista, porque que lo pueden ver también en Amazon, como ya lo había mencionado, enfocarnos netamente en los padres en ese lenguaje de comunicación con sus hijos, ¿no? A la mejora. Entonces, el nivel de análisis de comunicación al momento del juego tiene que estar definido justamente en estos pequeños conceptos que estamos tratando de ayudarlos a entender y a fijar. ¿Por qué? Porque son estos pequeños elementos que en suma van a llevar a la perfección en el juego. O no hablemos de la perfección, sino a mermar el error al momento del juego. Porque creo que en la medida que se vayan desarrollando habilidades, lo que vamos dándole a los niños son elementos positivos, ¿no? Al momento de poderse desenvolver en el juego, ¿no? Al momento de poder aplicar sus conocimientos al momento del juego. Sí, y a esto mismo que bien mencionas, fíjate que también hay un paradigma, ¿no? Para resolver, de que muchas veces por ahí, no digo todos, ¿no? Pero muchos entrenadores por ahí, en base a la repetición, a veces perfeccionan un error, puede ser una hipótesis, o a veces en la repetición verbal generan un solo tipo de pensamiento, un solo tipo de toma de decisiones. Por ahí en nuestra posición de docente y de formador,
nuestro criterio es no solamente que ejecute bien la cuestión motriz o la cuestión mecánica, sino que tome la decisión más acertada en un determinado momento, que es lo más difícil, lo más complejo en el fútbol. Esto que decías, Paul, que hay infinidad de variables, entonces uno lo que trata de hacer es desarrollar su capacidad y su toma de decisión y su pensamiento, buscando lo más acertado en un momento determinado. Entonces, a veces eso los docentes tenemos que ser más contemplativos de que el chico o el joven resuelve cómo interpreta el juego en ese momento. Entonces, a veces no nos tenemos que enojar si el chico toma una decisión en ese momento, que creyó que era la más acertada. Correcto. O que intentó hacer lo que le solicitaron, pero no tuvo la capacidad para desarrollarlo. Y obviamente en la repetición y la práctica se va a lograr la perfección. Entonces, y viendo ya, o sea, introduciendo acá un concepto netamente conceptual y táctico, ¿no? Desde chicos nos enseñan, al momento del juego, que es una secuencia de pases, por lo tanto tiene que haber un buen control, un buen pase, y de ahí sumar los otros elementos para el remate, para llegar a generar los goles y demás. ¿Okay? Pero sabemos que en defensa, otro de los elementos que te enseñan tácticos son comprimen, ¿no? Cierra los espacios, ¿no? Cierra el espacio que sea más cerca a tu arco, ¿de acuerdo? Cuando tengamos el balón, amplitud, y se habla de amplitud, de juego por fuera, son elementos que desde pequeño te van introduciendo, ¿no? Si estamos defendiendo, tenemos que cerrar. Si estamos atacando, tenemos que generar la amplitud y abrir los espacios para poder tener más espacio. Perfecto. Si llegamos a la línea, los centros tienen que llegar al segundo palo. Temas conceptuales que se van desarrollando, ¿no? Entonces, esa suma de elementos que se van introduciendo al niño, lo demás son situaciones que van a aparecer en un momento determinado y es el niño que va a tener que tomar la decisión. Pero es importante que se le den las posibilidades y los elementos. Si yo juego en zona media, saber que puede pasar un extremo por fuera, ¿no? Que puede ser una de las variantes, que puedo tener a un pivot que va a un 9 que está en el área y poder generar el rebote, el pivoteo y el remate, ¿no? Y se van generando una serie de alternativas que, dada la situación, va a ser el niño que va a tomar la decisión de ver cuál es la más correcta, ¿no? Probablemente, al principio, no opte por lo más fácil y sea porque el compañero pase por detrás y jugarla por fuera, ¿no? Y de repente no tiene atrevimiento de generar una diagonal hacia adentro para poder pivotearlo y generar el ataque. Y poco a poco, conforme van ganando confianza, cuando van generando mayores virtudes y todo, van a tener mayor atrevimiento al momento del juego. Pero no está mal que se equivoquen en el intento. Es totalmente aplausible, ¿no? O sea, muchas veces nos enfocamos en el error, pero creo que tenemos que aplaudir, y es aplausible el atrevimiento. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que definitivamente van a poder desarrollarlo y hacerlo sin ningún problema. Tal cual. Y fíjate que nada más hemos expresado en estos dos programas dos fundamentos técnicos, ¿no? Lo que es el pase y el control o la recepción. Y fíjate que ya le estamos incorporando terminologías ya de director técnico, ¿no? Esto que hablabas de amplitud, ya empezamos a incorporar lo que es amplitud y profundidad, ya lo que es un sistema, y ya vamos a empezar a agregar cada vez más términos, ¿no? Porque ya nos va induciendo los trabajos. Entonces, qué bueno esto que estás agregando de menos a más para que vayan incorporando conceptos y terminologías todos los que trabajan en el medio, porque a veces por ahí utilizamos términos vulgares y en realidad el chico va creciendo con términos vulgares y en realidad no es que esté mal, pero después cuando le hablas con términos realmente futbolísticos, le cuesta comprender en un futuro, cuando llega a estar en un plantel superior, qué significa, ¿no? ¿Qué es un relevo? ¿Qué es un desdoblamiento? ¿Qué es una basculación? Coberturas, bueno, todo lo que ya vamos a hablar a futuro, pero esto que estás mencionando es muy bueno, Paul, para que todos los que están viendo el programa vayan incorporando esta terminología. Paul, y después te iba a hacer otra pregunta para el tercer bloque, antes de llegar al final del segundo, que por ahí es un paralelismo, ¿no? Mi pregunta es, cuando estamos trabajando en esto que estamos desarrollando ahora, el pase, la recepción, el control, ¿cómo hacemos? Viste que te habrá pasado, por ahí los papás en el afán de querer participar desde del otro lado del alambrado, del otro lado de la cancha,
muchas veces el docente o el profesor le dice una manera y el papá le dice otra. ¿Qué podemos hacer, Paul, cuando estamos trabajando esto que estamos expresando? Te lo voy a dejar para el otro bloque, Paul. Listo. Es momento de una pausa. Técnicas y tácticas. Regresamos. Estás en Técnicas y Tácticas. Muy bien, y ahora continuando con el tercer bloque, antes de pasar a la respuesta que le habíamos hecho la pregunta a Paul en el segundo, a toda la gente que nos está acompañando, que nos está viendo, toda la gente que quiere publicitar o que nos quiere compartir su propaganda o su profesión aquí, puede contactarnos por nuestras redes sociales. Así que vamos a pasar a la respuesta. Le preguntaba justo a Paul, en este tipo de ejercicio que estamos trabajando propiamente en campo, Paul, ¿cómo haces para que un papá que por ahí quiere participar, pero en este momento que estás trabajando con el docente, que no confunda al chico? ¿Cómo haces, Paul, para manejar esa interrelación? A ver, es importante y fundamental la comunicación, ¿de acuerdo? Aquí definitivamente es un trabajo en equipo. Y el padre o la madre, porque no solamente hablamos de padres, sino también hay algunas madres, ¿no? Que obviamente velan por el resultado, ¿no? Porque emocionalmente un resultado afecta a un niño, ¿okay? Pero acá en el trabajo de equipo tiene que haber un entendimiento del concepto de lo que se está haciendo. Y es importante darnos cuenta de que, obviamente, si viene el profesor y da un mensaje, y viene el padre y da otro mensaje que no es el mismo, y va a llegar a generar incertidumbre en el niño para ver a quién le hago caso, ¿no? Y obviamente emocionalmente no es saludable para el niño, por ejemplo, ¿no? Le hago caso a mi profesor, pero mi padre me había dicho que haga otra cosa, y al final me salió mal, mi papá se va a molestar conmigo porque lo hice. Entonces son pequeños aspectos que deben trabajarse, y es importantísima la comunicación con el padre de familia. Entonces, es importante decirle al padre de familia y transmitirle que el resultado sí es importante, pero más importante es la evolución de los chicos, y que lo que le estamos pidiendo es netamente crecimiento y evolución sobre los fundamentos, ¿no? Al margen del resultado. Porque al final del camino los resultados se van a dar cuando se hace un buen trabajo. Pero yo creo que una pieza elemental es no ser ajeno a ello, ¿no? Porque hay algunas políticas que se toman, ¿no? En ciertas escuelas, ciertas academias, de que el padre de familia tiene que ir y estar callado. Pero pues no puedes callarlo, porque obviamente le estás cortando una emoción, ¿ok? Pero sí puede ser claro y directo al decirle, mira, comparte la emoción y todo, pero realmente todas las indicaciones se van a dar desde adentro. Ahora, que no estés de acuerdo, pues siempre te vas a encontrar con alguien que no esté de acuerdo, ¿no? Pero simplemente se hace a un lado, o básicamente se le hace entender al padre que lo que estás buscando es el crecimiento del niño. Y yo creo que todos los padres tienen la capacidad de que si hay sustento y fundamento, de recibir esa información de la mejor manera. Al menos hasta el momento no he tenido problemas sobre ello, y con los niños que hemos podido trabajar, hemos podido canalizar bien el trabajo. Los padres ya han visto pues, el crecimiento y la evolución, que es básicamente uno de los principales enfoques que siempre tenemos, ¿no? Que los chicos puedan desarrollarse, desenvolverse, no solamente en el equipo que están participando en ese momento, sino en cualquier equipo que pudieran ellos participar. Que de eso se trata la formación. Buenísimo, Paul. Justo hacía la pregunta porque ahora va a venir una serie de ejercicios, una serie de demostraciones que nos va a compartir Paul.
pero era el enlace, ¿por qué? Porque por ahí, esto que habíamos hablado la semana pasada, el pase, y hoy el control y la recepción, el chico cuando se manifiesta presionado, cuando por ahí su entrenador le dice una cosa y el papá le dice otra, ¿no? En todas las situaciones de técnica, por ahí en el disparo, en la conducción también pasa, pero una cuestión tan determinante como el pase y el control, queda muy expuesto el chico a nivel emocional que por ahí tiene que escuchar dos opiniones opuestas o distintas y él tiene que tomar una, por ahí distinta, pero con uno tiene que quedar bien. Entonces por eso hacía esta pregunta, que bien explicabas, Paul, porque donde se denota mucho en el pase y en el control es donde el chico se siente completamente presionado a la hora de tomar una decisión. Por eso tenía vínculo la pregunta antes de pasar a los ejercicios, Paul. Correcto. Sí, y bueno, y ese es básicamente, todos tienen temor a equivocarse, nadie quiere equivocarse. Y definitivamente, imagínate, ¿no? Con presión y con miedo y con temor, pues no, es un juego, tienen que divertirse los chicos. Y con mayor soltura y mayor tranquilidad y confianza tengan, van a poder desarrollar y desenvolver muchísimo mejor. O sea, eso no hay que dudarlo. O sea, los chicos tienen que estar ahí para divertirse, no para satisfacer una necesidad de afuera. Es para divertirse y eso tiene que disfrutar en el campo, ¿no? Entonces, es importante que justamente el padre se involucre, o sea, en lugar de requintarlo, en lugar de gritarlo, debería ayudarlo y a través de los juegos lo puede ayudar. ¿De qué manera? Bueno, y acá vamos a dar algunos ejemplos que me vas a ayudar a interpretar y a generar. Es importante que el control se genere en el corto espacio, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que tiene que ser un control con balón parado, semiparado o un control orientado, ¿de acuerdo? Pero sea la posición que sea el lugar que sea el formato y el control que se genere, sabemos que hay una distancia óptima para generar el control, que debe ser de medio metro. Más allá de eso, no, porque le estás dando oportunidad al rival, ¿de acuerdo? Entonces, en los juegos podemos nosotros estipular un cuadrado demarcado justamente para el momento de generar el control. Entonces, a temprana edad podemos darles balones como si fuera un pase real, ¿no? De acuerdo a la fuerza del niño, y que obviamente el niño pueda controlar el balón en ese pequeño espacio. ¿Ok? Como no va a existir marca, es importante enseñarle también al niño el uso de los brazos, de acuerdo al lugar donde viene el balón. De acuerdo al lugar viene el balón, yo genero el control con el pie contrario y uso mis brazos, sin marca, pero ya va generando un hábito, ¿no? Entonces, desde pequeños les podemos introducir esos conceptos que los ayudan a los chicos justamente papá, ¿por qué uso mi brazo? Porque te tienes que proteger, porque debes de imaginarte que va a venir un rival, ¿no? Entonces, digamos que estás introduciendo ahí dos elementos de temprana edad que se van a ir sumando, ¿no? Y siempre empezando de la etapa base, de los 5 años. El uso de los brazos, ¿no? El espacio para que genere un control. Entonces, el balón se lo puedes entregar de manera rodada, si es que van generando habilidades, lanzándosela, ¿no? Con pequeño bote, que el mismo niño pueda lanzar el balón, ¿no? Y generar un control en su mismo espacio, ¿no? Pero siempre buscando el espacio que deben de generar el movimiento y el uso del brazo de protección. Conforme van creciendo, eso netamente en trabajos cortos, ¿no? Y conforme van creciendo, generar mayor fuerza, mayor distancia, ¿no? Y obviamente con reacciones y movimientos mucho más rápidos y que podría introducir un elemento más que podría ser la marca, ¿no? Conforme vayan creciendo. Sobre la base digamos, de un espacio encuadrado. ¿De acuerdo? Otros trabajos que se podrían hacer es también saques laterales, por ejemplo, ¿no? Que viene y que el padre genere un saque lateral, ¿me entiendes? Sobre una acción de juego y empezar a que el niño empiece a controlar el balón. De temprana edad no puede ser tan exigente porque recién está en un proceso ¿no? De temprana edad tiene que ser con pelotas rodadas, básicamente en cuatro, para generar el concepto. Que no use las manos, probablemente de temprana edad van a querer parar la pelota con la mano, en algunos casos, ¿no? Muy pocos niños van a poder, ¿no? Empezar a habituarse a usar otras partes del cuerpo que no sean las manos.
Y una situación real de juego también es básicamente generar un control con un saque lateral, que podría hacerlo con una pared, ¿no? Que el mismo niño golpea la pared y pueda controlar el balón, siempre tomando en consideración el brazo de protección y el espacio que requiere. De nada me sirve que me venga la pelota, que me choque en el pecho y la pelota se me vaya a 1 o 2 metros, porque en una situación de juego ese balón nunca lo voy a volver a ver, ¿entiendes? Entonces es importante, y vuelvo a repetir, y quiero recalcar esto, que son 2 elementos que son esenciales al momento de los juegos. Y lo vuelvo a repetir, es 1, la distancia del espacio, el espacio reducido para generar el control, y 2, el brazo de protección. Y por lo general, en la dirección que viene el balón, tiene que proteger con el pie, o sea, el brazo con el pie contrario al que controla, ¿no? Como para generar la distancia del espacio en una situación de marca, ¿ok? Y eso se pueden ir ampliando en distintas zonas de juego, porque las reacciones y los movimientos son totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo posición defensiva que posición de ataque. Y ampliar básicamente las direcciones, la fuerza, la altura, ¿no? Conforme sean más grandes los chicos, pues debe haber más exigencia en base a altura, porque el saque lateral es mucho más largo, porque el saque del arquero es mucho más largo, porque el saque de meta es mucho más largo, porque pueden generar pases cortos y pases largos en profundidad en un ataque, ¿no? Entonces, obviamente, las exigencias tienen que ser mucho mayores conforme van creciendo los chicos. Fíjate qué bueno todo lo que estás comentando, es clarísimo y muy completo, Paul. Y a esto mismo también, fíjate, muchas cuestiones de que, para que los profes vayan sabiendo, a edades tempranas la dimensión del balón no es la misma que en etapas avanzadas, ¿no? Se entiende que el balón es más chico, a medida que el niño o el joven va creciendo se utiliza un balón distinto hasta que ya llega a la adolescencia, o ya ser un preadolescente. Fíjate que otro punto, Paul, importante, esto, según cómo venga el control o la posesión, si la pelota viene por tierra, si viene por aire, cómo utilizo mi pie de apoyo, con qué ángulo de apertura, si la recepción y el control va a ser con el pie, qué ángulo le doy al pie, si le doy un ángulo de 45 o 90 grados, según cómo venga el balón, la apertura del pie, mi centro de gravedad, hacia dónde lo inclino, y también considerar la parábola si la pelota viene aérea, cómo debo ubicar el cuerpo. Esto que bien mencionaba, los brazos como de protección, como también de estabilizadores. Los brazos son estabilizadores del cuerpo para darle el equilibrio. Y otro factor importante, pero esto ya en edades avanzadas a considerar, son los factores externos, ¿no? No es lo mismo jugar en la altura que jugar en el llano, no es lo mismo jugar en pasto que por ahí jugar en tierra, no es lo mismo jugar de día que de noche, que en invierno que en verano, con lluvia. Todos estos factores aleatorios también influyen en el trabajo propiamente complementario en el pase, la recepción y el control. Entonces, fíjate cómo ya nos vamos incorporando que el trabajo se va adaptando según la región, ¿no? No se trabaja lo mismo en un país que en otro, o inclusive dentro del mismo país, que hay distintos tipos de altura o distintos tipos de clima, varía el trabajo. Entonces, son importantes puntos a considerar a la hora de la planificación, Paul. De acuerdo, de acuerdo. Y es importante enseñarle, o sea, y a través de los juegos, usar todas las partes del cuerpo. Sabemos que el control se puede generar con los pies, con el muslo, en algunos casos hasta con la barriga, con el pecho, ¿no? Hemos visto controles que se han hecho hasta con la espalda, que se han vuelto en algunos casos hasta pase, pero es importante, como elemento de juego, usar todas esas partes del juego, inclusive hasta la cabeza, ¿no? La cabeza no solamente es para golpear y generar un remate, en algunos casos se han dado también controles con cabeza que han permitido generar un control orientado para poder pasar a un rival. Entonces, es importante y elemental netamente generar todo ese proceso. ¿Cómo ha evolucionado el fútbol hoy por hoy, por ejemplo? Y acá quiero que años anteriores no había tanta injerencia en los porteros, por ejemplo, el uso de los pies. Y hoy por hoy es importante el manejo de los pies de los porteros. Es las características de los fundamentos que son necesarios para considerar a un arquero de élite o no.
Antes era netamente ver si era un buen atajador, ¿no? Si tenía un buen saque, tenía un buen salto, era potencia, rápido, tenía buenas reacciones. Hoy por hoy se suma a esos elementos también el buen manejo de los pies. Entonces, el fútbol está evolucionando tan rápidamente, nos estamos volviendo tan atletas, que el control es un elemento fundamental, ¿no? Tenerlo trabajado en su máxima expresión, porque ahora los tiempos se reducen, las marcas son mucho más intensas, la gente llega mucho más rápido y los balones tienen que ser transitados mucho más rápido y por ende tienes que tener un buen control para que pueda generar ese trabajo colectivo, ¿no? Y poder fluir en el desarrollo colectivo de los equipos, ¿no? Y justo te iba a hacer esa pregunta, porque creo que medio me la respondiste, pero te iba a preguntar esto del ayer y el hoy, el ayer como pasado, inclusive la textura del balón, que inclusive cuando se mojaba antes lo que pesaba y hoy la velocidad que circula el balón, los movimientos que hace si hay un poco de viento cruzado. ¿Cómo ves esto del trabajo, ¿no? Del ayer y hoy? En esto que bien mencionabas que hoy el fútbol se volvió mucho más veloz, los jugadores son más atletas, tenés menos espacios, hay más presión. Te iba a preguntar eso, Paul, ¿cómo es el ayer y el hoy en base a los tiempos, la velocidad, el elemento, e inclusive la formación y educación del jugador? Sí, y obviamente, básicamente eso va de la mano. Yo creo que se da un gran cambio. Para mí, el gran cambio del fútbol se da el año 90. El año 90, cuando se habla de la máquina alemana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pienso que se volvió mucho más importante la ciencia y la tecnología en el fútbol. ¿Ok? Hoy por hoy tú ves procesos de evaluación que van a la cantidad de recorrido que generas, a la velocidad del balón, ¿no? Han mejorado la calidad del balón, ha mejorado la calidad de los chimpunes. Antes obviamente teníamos, los zapatos de fútbol eran mucho más pesados que hoy. Hoy ya toman una textura mucho más atleta para que pese menos y genere mayor recorrido. El jugador como atleta usa mucho la ciencia y la tecnología para mejorar sus tiempos, para mejorar su fortaleza. Hoy por hoy es fundamental el trabajo en gimnasio, es fundamental el trabajo en aeróbico. Entonces, pienso que la evolución del fútbol se ha ido dando en base a fuerza y a velocidad. ¿Okay? O sea, ahora ya el futbolista es más atleta y por ende en el recorrido, el movimiento del balón tiene que ser mucho más rápido, el nivel de control tiene que ser mucho más rápido y mucho más trabajado, la toma de decisiones tiene que ser mucho más rápidas, las acciones y los desmarques son mucho más rápidos. Entonces, eso creo que va de la mano con la ciencia y la tecnología, que ha permitido que el ser humano o el atleta o el futbolista pueda tener un techo mucho más alto y ver un fútbol mucho más fluido de lo que veíamos antes, ¿no? Antes era más de calle, más habilidad, ¿no? Que recordábamos, era de repente un proceso mucho más lento. Hoy por hoy no, hoy básicamente el pase que va de defensa a ataque es muy rápido. No solamente se trata de generar un balón largo, sino que la salida y la transición rápida desde abajo hacia adelante puede ser muy, muy rápido y muy fluido en cuestión de segundos. Entonces, y eso obviamente es parte de la preparación que el mismo futbolista profesional y de élite ya se está acostumbrando y se está habituando desde temprana edad, porque ya obviamente el chip ha sido de evolución de un cambio absoluto en ello, ¿no? Y justo Paul también te iba a preguntar en esto que estamos hablando del control y demás. ¿Crees que a esta velocidad que se impone hoy en el fútbol actual, que ahora se volvió como un deporte de ataque-defensa de manera permanente, ¿crees que se perdió este tipo de creatividad y toma de decisiones en base a la velocidad? Porque ahora te dicen prácticamente que tenés que resolver ya orientado. No te dan tiempo ni siquiera a la creatividad. ¿Crees que se perdió eso? A ver, es que se vuelve muy mecánico, ¿no? Se vuelve muy mecánico. O sea, si hacemos un comparativo, probablemente muchas veces ves el juego como un juego de PlayStation, ¿no? En la cual ¿no? Tú dices, o sea, hay que hacer, hay que hacer. O sea, el aspecto formativo que estás dando ahora ya toma
tema muy mecánico, ¿no? Ya el talento de la calle, de las favelas y lo que uno se iba dando, pues se está perdiendo, porque hoy por hoy la admiración que tienes tú a los grandes jugadores son jugadores que automáticamente automatizan rápidamente ese proceso, ¿no? Acciones rápidas, situaciones rápidas, toma de decisiones rápidas, la mejor decisión de manera rápida. Entonces, pienso que esa parte de la creatividad se ha ido desvaneciendo. Quedan algunos matices, ¿no? Pero se ha ido desvaneciendo justamente por ese mecanismo de exigencia que hoy por hoy te está dando el fútbol. Porque esto que justo mencionabas, la creatividad parece que hoy en la actualidad queda sujeto al talento natural o innato, y más que en base a lo trabajado, porque antes tenían muy buenos futbolistas naturales y otros trabajados, pero siempre se trabajaba en base, manejabas tiempo, manejabas la creatividad, como pasó en su momento con Holanda, ¿no? Con la naranja mecánica que te manejaba los tiempos y todos jugaban excelente, ¿no? Un caso. Pero hoy parece que el talento quedó muy exento y se volvió esto, como decís, mecanizado, toda una velocidad, una intensidad, y queda sujeto, parece al juego más que estético, o a la creatividad, al juego mecanizado, esto, ¿no? Sí, pero no deja de ser un arte, ¿no? Porque definitivamente requiere de la convicción y el arte, ¿no? O sea, a ver, hoy por hoy tenemos por poner, por ejemplo, ¿no? Si queremos hablar de un fútbol, de una máquina de fútbol, pensamos en Cristiano Ronaldo, ¿ok? O sea, vemos que es una máquina de hacer goles y es una máquina, ¿no? de fútbol. Si queremos hablar del talento o de la habilidad, lo podríamos poner a Leo Messi como ejemplo. Leo, de alguna manera, puede jugar en cualquier posición y se desenvuelve de una manera que toma decisiones rápidas, pases acertados, hace goles. Entonces, es muy completo, ¿no? Ya dejamos atrás al cerebro que era Iniesta, ¿me entiendes? O sea, como jugador, como todo, era un jugador que de alguna manera, como bien lo describió Riquelme en su momento, ¿no? Iniesta es aquel jugador que recibe la pelota y automáticamente gira y ya sabe dónde no hay tráfico y ahí te la pone, ¿no? Entonces te mueve el balance del equipo de manera muy inteligente, ¿no? Entonces, pensar en el fútbol de ayer con el de hoy, pienso que la mecanización es lo que está marcando hoy por hoy diferencia. El predominio se da justamente a eso, al margen de las habilidades que se desarrollan naturalmente. Ojo, porque yo creo que el talento es el fin de un proceso de formación, porque uno puede nacer con habilidad, pero igual tiene que trabajarlo para perfeccionarlo. O sea, porque yo creo que hoy por hoy, pensando en Messi o Cristiano Ronaldo, no juegan como cuando tenían 6 años. Han tenido que pasar todo un proceso de evolución para tener el talento que hoy tienen. ¿Okay? Como lo fue Ronaldinho en su momento, igual. O sea, Ronaldinho igual. No es que jugaba igual, no, tiene que pasar todo un proceso de formación y crecimiento. Entonces, yo creo que como deportistas, como atletas, todos tienen que evolucionar y perfeccionar sus habilidades obviamente, para lograr tener el talento profesional que nos muestra, ¿no? Y mi pregunta es, Paul, ¿qué nos depara, no? Porque esta etapa de transformación que estamos atravesando, esto que bien mencionaba las comparativas entre un futbolista como Messi y uno natural y uno trabajado, que son dos exponentes extraordinarios del fútbol mundial, ¿cómo visualizás el fútbol de lo que viene? Porque estamos hablando de la actualidad. ¿Cómo lo visualizás la formación en estos puntos que estamos trabajando, el pase, la recepción, el control? ¿Cómo lo ves en un futuro inmediato? A ver, definitivamente debemos, los formadores, o sea, los formadores del futuro deben
mecanizar el sistema, o sea, es un sistema totalmente mecánico, pero no deben dejar de lado las habilidades que quieren plasmar los chicos, la creatividad, que es algo que se está perdiendo mucho, ¿no? Esa creatividad innata que te lleva al arte, ¿no? Que te lleva a la perfección, del atrevimiento. Entonces, porque eso es la libertad y ese es el juego, ¿no? Muchas veces vemos que cortan el tema, no, yo quiero que hagas esto, y al chico que tiene el talento y que quiere desarrollarse de otra manera, pues no los impulsan, sino los cortan y le dicen, no, tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, el fútbol es muy mecánico, muy estructurado, ¿no? Ya tienes roles, ya tienes funcionalidad, ya tienes características específicas que seguramente lo vamos a tocar en un tema más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener cada jugador, cada atleta en la posición en la que juega? Entonces, yo pienso que ya es responsabilidad de los padres de familia y de los formadores darle la semillita y darle libertad, ¿no? Porque los chicos tienen que desarrollarse, ser creativos, ser atrevidos y disfrutar con lo que hacen. Si se equivocan, disfrutar que se equivocan, porque te aseguro que en la repetición van a encontrar la perfección y lo van a lograr, ¿no? Y disfrutar con los buenos resultados, porque al final que se genere un hábito, porque si tienen virtudes que explotar, que las exploten, ¿no? Y darles esa libertad del juego y que disfruten el juego, porque de eso se trata, ¿no? Del espectáculo, del show, porque al final es mostrar un arte, es hacer un show deportivo, ¿no? Para el que le gusta, ¿no? Y disfrutar con las virtudes que van teniendo, mostrando los atletas al momento del juego, ¿no? Y fíjate que bien mencionabas esto al principio, y este punto también, ¿no? Al principio que decías que todo fue un proceso evolutivo, tanto para Messi como para Ronaldo, como cualquier futbolista, ¿no? Desde etapas de iniciación, desde su adolescencia hasta su adultez. No es lo mismo estos dos extraordinarios jugadores, inclusive cuando habían debutado en Primera División, ya con más de 20 años, en la actualidad. Tuvieron una cresta súper impresionante y hoy ya están llegando a su final de su carrera deportiva y hoy juegan más por ahí con la experiencia propiamente que con su capacidad física porque va mermando. Y otro punto que mencionabas, que importante esto, Paul, que es lo que tenemos que desarrollar todos, ¿no? La paciencia y la tolerancia. Muchas veces los entrenadores, los chicos, no tenemos paciencia y tolerancia, no existe el margen de error, porque si vemos que toma una decisión distinta o inclusive hay un error, forzado o no forzado, somos intolerantes, somos impacientes, viene el enojo. Entonces esto es para todo el mundo del fútbol, ¿no? Es otra capacidad y es un don importante la paciencia, ¿no? Que nos cuesta muchísimo y eso nos va a llevar a resultados extraordinarios. Entonces, este es otro punto también a trabajar entre todos, ¿no? Que el error es una parte indefectible del ser humano, nos vamos a equivocar siempre y el tema es ser paciente y tolerante, ¿no, Paul? De acuerdo. Sí, definitivamente, y entender, o sea, el padre de familia, los formadores tienen que entender que el fútbol es un juego, los niños tienen que divertirse, que los niños están en proceso de aprendizaje y por ende pueden equivocarse, porque no tienen por qué nacer sabiendo, pero está en la responsabilidad de nosotros que a través de los juegos podamos mejorar y perfeccionar, sabiendo los elementos que les estamos dando punto a punto en cada uno de los temas que tratamos, ¿no? Tal cual. Y siempre, en toda etapa de la vida, no importa el género, no importa la idiosincrasia, la cultura, la religión, todo nos lleva al juego. Todos queremos jugar. Eso es lo que tiene fabuloso el fútbol, ¿no? No importa si es infantil, juvenil, de adulto, si es profesional, amateur o alto rendimiento, que nunca se pierda el aspecto lúdico y recreativo, que eso es el espíritu del juego, ¿no? Tal cual, así es. Así es, así que es parte de la responsabilidad y ojalá que estos elementos que estamos dando nosotros aquí en cada uno de los temas que tocamos sean aplicados por los padres de familia, sean conversados con sus hijos. Si sus hijos practican deporte, empieza a alimentar tanto el padre como la madre que los ayuda, ¿no? a que sigan con ellos, que les guste, que disfruten, porque al final es disfrutar el momento, ¿no? Es disfrutar haciendo deporte. Paul, me gustaría antes de cerrar el programa, que bueno, la gente que siempre sabés que está invitada acá, la que quiera participar, bienvenido, que la gente puede publicar aquí o publicitar aquí en Far Sport, pero me gustaría que siempre dejemos un mensaje antes de hacer el cierre
y todos los programas que primero Dios nos vamos a llevar por delante, ¿cuál sería tu mensaje del día de hoy, Paul, para los papás, para los profesores, en base al tema que llevamos hoy a cabo? ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejar, Paul? Bueno, en este segundo tema que hemos hablado del control, quisiera volver a ser incisivo en lo que les dije, ¿no? Es importante que nos fijemos en el espacio, en el trabajo, en la velocidad, y nos fijemos en el brazo de protección. Que aprendan, que sus hijos aprendan jugando y denles los elementos para poderlo desarrollar. Que se pueden equivocar, sí, se van a equivocar y varias veces, pero en la repetición los chicos van a poder mejorar su control en el momento del juego. Es importante que vayan uniendo las piezas en base a los temas que vamos trabajando y que puedan ellos ser partícipes en el crecimiento y el desarrollo deportivo de sus hijos o de sus alumnos. Así que nada, encantadísimos de poder participar, colaborar, y cualquier consulta, pregunta, que ya tienen las redes para poder hacer las consultas. Si quieren tocar algún tema en especial, también que nos lo hagan saber. Y bueno, nosotros continuaremos dando nuestros pequeños aportes. Así que bueno, ya para cerrar, Paul, y desearle, ya la próxima semana vamos a tocar otro tema más de fundamentos técnicos, en técnicas y tácticas. Pero por mi parte quería dejarle que toda esta gente que nos está acompañando, a todo el planeta, desearle bendiciones en esta nueva Nochebuena, cerrando este 2021, desearle que pasen en familia, con armonía, con amor, con paz, y desearle lo más lindo para este 24, independientemente del credo, la religión, pero lo importante es que pasen en familia y con unión. Así que te quería ceder la palabra, Paul, para un mensaje de despedida. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Les deseo una feliz Navidad en familia, un venturoso 2022. Estamos pasando mundialmente una situación muy difícil, pero creo que con amor y en familia, con nuestros seres queridos, pueden pasar un momento de paz y de fe, sobre todo. Y bueno, nada, será hasta la próxima versión. Muchísimas gracias. Así que lo último, si quieren publicar aquí en Far Sport, también si quieren acompañarnos en la suscripción, sean todos muy bienvenidos. Y así que bueno, que pasen una excelente noche y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Far Sports presentó Técnicas y tácticas con Paul Valderrama y Sebastián González. Síguenos en nuestra próxima emisión.